Este fanfic no es mío, es de Elkirasa63. En la descripción les dejo el link de la historia. Capítulo 6. Cuando el cielo es traído a la tierra. Texto del capítulo Morir y rehacer. Esa era la naturaleza innata de la autoridad de Natsuki Subaru, un poder que le permite reescribir el destino mediante ensayo y error, y que se activa cada vez que muere. Un poder que proviene de la misteriosa conexión entre Subaru, Sateya y su contraparte perturbada, conocida como la bruja de la envidia. Pero eso ya lo sabes. Pero ¿sabes quién no lo sabe? Los compañeros de Subaru. Y así como no lo saben, nunca podrán saberlo. No mientras el tabú de la bruja siga vigente. El tabú que impide que Subaru revele su secreto más oscuro. Aunque al principio Subaru anhelaba compartir su dolor con aquellos que le importaban, como Emilia, para aliviar la dolorosa carga de su soledad, poco a poco, Subaru llegó a comprender que tal vez era mejor que este poder permaneciera en secreto. Después de todo, hay personas muy crueles en este mundo, como Roswell L. Matters, que utilizaría todos los medios posibles para aprovecharse de la habilidad de Subaru si supiera cuál es la condición de activación, en este caso, la muerte, condenando a Subaru a un sufrimiento aún más profundo. Por eso, aunque confiaba profundamente en sus amigos, y aunque no descartaba la posibilidad de revelarles ese secreto cuando estuviera seguro de que no habría consecuencias negativas, ese día aún no era hoy. Subaru, en ese momento, estaba frente a sus padres, y su misión era contarles toda su historia desde que fue transportado a otro mundo. Todo empezó cuando fui a la tienda de conveniencia. Sin embargo, Subaru sabía muy bien que el regreso de la muerte era una parte muy importante de su viaje a través del otro mundo, pero también sabía que intentar hablar de ello activaría el tabú y podrían suceder cosas malas debido a ello. No estaba seguro de si su regreso sin precedentes a Japón con sus amigos podría haber afectado su conexión con Sateya y, en consecuencia, el regreso de la muerte y el tabú correspondiente. Pero no estaba dispuesto a comprobarlo en ese momento, todavía no. Era más seguro para él y para todos que el regreso por la muerte permaneciera en secreto hasta que comprendiera mejor la situación en la que se encontraba. Solo entonces consideraría el asunto con más detenimiento. Por lo tanto, cuando contaba su historia a sus padres en presencia de sus amigos, distorsionaba toda la historia. Afortunadamente, con el tiempo, Subaru ya había planeado y formulado muchas narrativas para justificar sus logros sin tener que mencionar Return by the At, ya sea porque alguien lo había cuestionado en algún momento, o simplemente por ensayos mentales para cuando necesitara contarle a alguien sobre sus logros. Además, Subaru, aunque no se consideraba tan merecedor, era consciente de la reputación de confianza que se había forjado con sus amigos a lo largo del tiempo, hasta el punto de que personas como Emilia, Beatrice, Rem e incluso Julius, en situaciones de vida o muerte, seguían sus instrucciones ciegamente, pues confiaban plenamente en el juicio de Subaru, que había demostrado su valía en innumerables ocasiones. Todo esto sin cuestionarlo, incluso cuando se negaba a dar más explicaciones. Subaru, a pesar de todo, estaba profundamente agradecido por esto. Y debido a eso, en ese momento, Subaru aprovecharía la presencia de sus compañeros que confiaban plenamente en él, y los utilizaría para corroborar sus narraciones mientras les contaba la historia a sus padres. En ese caso, tendría que hacer parecer que sus logros eran el resultado de una mezcla de suerte, intuición, astucia, liderazgo y sus otras habilidades más allá del regreso de la muerte que no eran necesariamente un secreto, como la providencia invisible y Corleonis. Así que empezó contándoles sobre su primer día en otro mundo y el incidente en la casa saqueada. Contó cómo vio a una hermosa chica de cabello plateado entre la multitud siendo rogada por un ladrón rubio de ojos rojos, y decidió investigar el incidente él mismo para ayudarla. Contó cómo conoció a Reinhardt por casualidad cuando llamó a los guardias durante ese intento de robo con Tonchinkan, cómo logró rastrear al ladrón rubio conocido como Felt hasta una casa de empeños en los barrios bajos de la capital real, cómo se encontró con el Gutunter, conoció a Emilia y Puck, presenció la batalla entre Elsa y Reinhardt, y al final terminó gravemente herido y llevado a la mansión de Roswell para ser tratado. A lo largo de la historia, Emilia comentó junto a Subaru, agregando sus propias perspectivas sobre los eventos y fortaleciendo inconscientemente la narrativa de Subaru.
Luego relató los sucesos de sus primeros días en la mansión de Roswaal y el ataque de las Mabestias. Contó cómo conoció a Ram, Roswaal y Beatrice, cómo decidió trabajar en la mansión como mayordomo, cómo Puck y Emilia le introdujeron en los conceptos de la magia y su afinidad por la magia Jinn, cómo se sentía nervioso por diversas razones y se sumió en una espiral de culpabilidad, lo que lo llevó a trabajar demasiado, algo que solo se resolvió en ese fatídico episodio con la almohada de regazo, donde lloró hasta quedarse dormido en el regazo de Emilia. Contó cómo Ram le enseñó a leer y escribir, cómo ayudó a Ren con las tareas del hogar en la mansión, cómo se hizo amigo de los aldeanos de Arlen, cómo pasó tiempo en la biblioteca prohibida conociendo a Beatrice, y cómo eso lo llevó a descubrir a las maldiciones y los chamanes, lo que despertó su interés porque era un tema relacionado con la magia de ese mundo del que le interesaba aprender más. Les contó cómo, después de enterarse de las maldiciones por parte de Beatrice, sospechó que había sido maldecido después de una visita al pueblo de Arlen, y cómo esto inició todo el conflicto con los Wolgarms en el bosque cerca del pueblo. El ataque de las Mabestias, como todos ya sabían, había sido orquestado por Meili, pero como esto solo se descubrió durante los eventos en el santuario, Subaru prefirió omitir esta información por el momento, especialmente cuando notó lo incómoda y deprimida que se veía Meili mientras Subaru se lo contaba. Además, Subaru les contó cómo se había ganado la confianza de Ren durante esos oscuros acontecimientos en la aldea de Arlen, pero por supuesto, no les contó en detalle el traumático pasado de Ren y Ram relacionado con el culto de las brujas. Después de todo, era un asunto muy personal para ellas, pero sí mencionó que el miasma de su bruja había despertado sus sospechas por una razón personal, algo que pudo revertir al demostrar que era confiable. Al igual que la primera vez, Subaru fue acompañado en la conversación no solo por Emilia, sino también por Ram y Beatrice, quienes ayudaron a relatar estos eventos desde sus propias perspectivas, corroborando la historia de Subaru sin que él mencionara el regreso de la muerte. Subaru luego relató algunos eventos menos relevantes e incluso divertidos que ocurrieron entre el ataque de las Mabestias y su regreso a la capital real, como el festival de nieve que Subaru organizó durante el periodo de liberación de Maná de Puck. Y entonces llegó el momento de contar los acontecimientos de su regreso a la capital real, y esta vez, el ambiente se volvió un poco más pesado. Con la excepción de Meili, todos los presentes habían participado en esos días oscuros, y todos habían quedado marcados por ellos de alguna manera. Desde cuando Subaru, Emilia y Ren fueron a la capital real para que Emilia participara en la ceremonia de apertura de la selección real, hasta cómo Subaru perdió el control y hizo el ridículo frente a todos, hasta cómo eso llevó a un duelo humillante contra Julius, y cómo terminó en una pelea miserable entre Emilia y Subaru. Para Subaru, Emilia y Julius, quienes relataron el incidente junto con Subaru, fue un momento realmente difícil e incómodo. Después de todo, los tres, en cierta medida, habían cometido errores ese día y se vieron afectados negativamente. Por suerte, al menos sabían que pronto lo reconciliarían. A partir de ese momento, la conversación se alternó entre tres puntos de vista. El de Subaru y Ren, el de Julius y el de Emilia, que delineaban el panorama general de los acontecimientos de los días siguientes. Subaru contó cómo él y Ren pasaron unos días en la mansión Karsten para el tratamiento de la puerta de Subaru. Explicó cómo terminó sumido en una profunda depresión tras el duelo con Julius y la pelea con Emilia, y cómo Ren había estado a su lado todo el tiempo. Les contó cómo había recibido información de una fuente que no podía revelar. La mansión de Roswaal y la aldea de Arlen pronto serían atacadas por la facción del arzobispo de la pereza, así como información sobre la aparición de la ballena blanca cerca del árbol Flugel. Por supuesto, decir que era una fuente que no podía revelar generó dudas en las mentes de Naoko y Kenichi, pero afortunadamente, los compañeros de Subaru, que confiaban plenamente en él, no lo presionaron para obtener respuestas. Después de todo, si no podía revelar esta información, era porque tenía una buena razón para ello, y aunque esto no respondió a las preguntas de Naoko y Kenichi, ver la confianza que depositaron en su hijo fue reconfortante, por lo que pudieron dejarlo de lado.
Subaru continuó explicando, pero sin entrar en detalles, cómo el saber de antemano sobre el ataque de Slot, que parecía imposible de prevenir, combinado con su mencionada espiral de sentimientos negativos, lo había puesto en un estado verdaderamente miserable, del cual fue salvado por Ren, quien le hizo ver valor en sus habilidades una vez más. Subaru les contó entonces cómo, con la ayuda de Ren, logró forjar una alianza con los campamentos reales de Cruz y Anastasia, bajo la condición de que Subaru liderara un asedio para eliminar a la ballena blanca. Y con eso, Subaru contó la épica historia de la batalla contra la ballena blanca, que, aunque ya era bien conocida por sus compañeros, dejó a sus padres totalmente impresionados. En medio de esto, Julius contó su propio punto de vista de aquellos días, sobre cómo él, después de su duelo con Subaru, terminó siendo suspendido temporalmente de su servicio como caballero real, y terminó uniéndose provisionalmente a los mercenarios Garra de Hierro bajo el seudónimo de Juli, y se unió a Subaru después de la cacería de la ballena blanca para ayudarlo en el asedio contra la facción del arzobispo de la Pereza. Naturalmente, en medio de todo esto, Emilia también compartió su perspectiva de aquellos días. Cómo se deprimió bastante en la mansión de Roswell tras la pelea con Subaru, sintiéndose culpable por cómo lo había tratado, dolida por cómo él la había tratado, pero también aliviada, imaginando que Subaru ya no tendría que lastimarse por ella. Al final, ella también había caído en su propia espiral negativa, sin tener ni idea de que un arzobispo del pecado venía a atacar la mansión y la aldea, con ella como su principal objetivo. Entonces llegó el momento de relatar toda la batalla entre la alianza liderada por Subaru y la facción de la Pereza. Contó cómo él, Julius, Wilhelm, Ricardo y otros formidables guerreros dieron caza a los dedos de la Pereza, dejando a Betelgeuse sin posibilidad de cambiar de cuerpo. Además, Subaru explicó cómo organizaron la evacuación de la aldea y eliminaron a los cultistas de brujas que se habían infiltrado entre la gente. Emilia también añadió su punto de vista, pues era una de las personas evacuadas de la aldea y se encontraba completamente desorientada. Solo más tarde, durante el caos, descubrió que los soldados y mercenarios estaban liderados por Subaru. Luego, Subaru y Julius relataron juntos la batalla contra Betelgeuse y cómo trabajaron juntos para eliminar al arzobispo. Contaron cómo tuvieron que compartir sus sentidos mediante la magia Nect y cómo lograron hacer las paces durante la batalla. Durante la conversación, Subaru, por supuesto, omitió la parte en la que Betelgeuse lo poseyó momentáneamente, ya que era irrelevante. Subaru les contó entonces cómo él y sus compañeros de batalla descubrieron que los cultistas habían colocado una bomba en el carruaje de Emilia, y cómo Otto llevó a Subaru hasta allí. Explicó cómo, a mitad de camino, lo persiguió un decrépito y monstruoso Betelgeuse, debilitado, pero al que logró eliminar definitivamente antes de que llegara a Emilia. Este detalle de la persecución sorprendió a muchos de los compañeros de Subaru, pues nunca les había mencionado ese momento. Subaru respondió que simplemente lo había considerado un episodio oscuro que prefería olvidar, pero que ahora, al contárselo a sus padres, aprovechaba la oportunidad para revelar también este suceso, pues era cierto, a pesar de todo. Sus compañeros pudieron ver la sinceridad del joven de cabello negro, por lo que no le preguntaron más al respecto. Finalmente, Subaru, junto con Emilia, les contó cómo había llegado al carruaje de Emilia, donde ella lo había encontrado por primera vez después de aquella pelea. Desafortunadamente, no pudieron hablar en ese momento porque Subaru sacó rápidamente la bolsa llena de piedras mágicas de fuego que estaba escondida dentro del carruaje, montó a Patrache y llevó la bolsa de explosivos directamente al cadáver de la ballena blanca. Desafortunadamente, Subaru no pudo alejarse lo suficiente de la explosión y terminó sufriendo parte del impacto, dejándolo inconsciente. Emilia luego contó su perspectiva, cómo rescató a Subaru, quien había sido protegido por Patrache, donde pudieron curar sus heridas y cómo esperó ansiosamente a que despertara mientras hacía una almohada para el niño. Finalmente, Subaru y Emilia contaron cómo, en ese momento, finalmente lograron hacer las paces, volviéndose aún más cercanos. Subaru, por supuesto, no entró en detalles sobre su declaración de amor a la semielfa por vergüenza, y Emilia, por alguna razón, también se sintió bastante avergonzada, en el buen sentido, al recordar ese momento especial entre ella y su caballero.
Tampoco entró en detalles sobre el evento, dejando a los padres de Subaru observando a dos jóvenes ruborizados mientras se miraban. Pero entonces Subaru se dio cuenta de que ya era pasada la medianoche cuando terminó de relatar estos eventos, y decidió que era hora de tomar un descanso de la historia y dejar los otros eventos, como el incidente en el santuario, Priestella y la atalaya de las Pléyades, para más tarde. Aunque los padres de Subaru querían saber más sobre las aventuras de su hijo en otro mundo, era cierto que todo lo que les había contado hasta el momento los había inundado con un océano de información para procesar y reflexionar, algo que harían bien en tomarse un tiempo para hacer. Además, Naoko y Kenichi necesitaban organizar la habitación de invitados en el segundo piso para que los amigos de Subaru pudieran dormir, y ellos mismos, por supuesto, necesitaban un buen descanso. Así que decidieron terminar la historia ese mismo día. Subaru luego se ofreció a ayudar a sus padres a arreglar los futones en la habitación de invitados para acelerar el trabajo, y después de eso, no tardaron en aceptar que las chicas del otro mundo, Emilia, Ren, Ram, Anastasia y Meili, dormirían en la habitación de invitados, mientras que Julius dormiría en la habitación de Subaru con el joven de cabello negro. Naoko inicialmente quería que Beatrice durmiera con las chicas en la habitación de invitados, pero esto fue inmediatamente rechazado por Beatrice, quien, como espíritu contratado de Subaru, se suponía que debía dormir con él. Naoko estaba visiblemente confundida por la situación porque aún no sabía, aunque era consciente del afecto mutuo de Subaru y Beatrice que tenían un contrato, y, honestamente, aún no se había acostumbrado a la idea de que una niña tan adorable como ella en realidad no fuera humana, sino un gran espíritu de más de 400 años. Por eso, Subaru tuvo que explicarle que él y Beatrice habían firmado un contrato espiritual, al igual que Emilia lo había hecho con Puck y Julius con sus 6 espíritus, algo que se había consumado hacía más de un año, y que le contaría toda la historia en cuanto tuviera la oportunidad. Pero, a pesar de todo, él y Beatrice se habían acostumbrado a dormir juntos desde que se firmó el contrato. Naoko asintió de mala gana, y aunque desde su perspectiva era extraño que su hijo durmiera con una niña pequeña, tuvo que aceptar que eso era normal para ellos. Con el tema de los espíritus y los contratos en discusión, Anastasia aprovechó la oportunidad para presentar formalmente a su espíritu contratado Eridna, quien hasta ese momento había estado brillantemente disfrazada como la bufanda de Anastasia. Naoko y Kenichi quedaron atónitos al ver una bufanda parlante, y aún más impresionados al verla transformarse en un zorro blanco parlante. Afortunadamente, aunque un poco nerviosos, Naoko y Kenichi no se mostraron hostiles ante la situación, pues comprendían que Erina era un espíritu como Beatrice, una aliada en todos los sentidos y compañera de Subaru. Una vez hecho todo esto, los padres de Subaru prometieron hablar más con el grupo al día siguiente, no solo sobre las historias de las aventuras de Subaru en el otro mundo, sino también sobre cómo vivirían juntos a partir de entonces. Ahora, sin embargo, era bueno que todos durmieran y descansaran. Entonces Naoko y Kenichi fueron directo a su habitación, y en el momento en que cerraron la puerta, un profundo suspiro de alivio fue exhalado por ambos mientras caían sobre la cama doble, acostados uno al lado del otro, mirando al techo con expresiones complejas y ojos muy abiertos, como si todavía estuvieran procesando todo lo que había sucedido esa noche. En cuestión de horas, el mundo de Naoko y Kenichi se había trastocado por completo. Toda su cosmovisión había sido destrozada y pisoteada por una serie de sucesos e historias tan imposibles como reales, que habían presenciado con sus propios ojos. ¿Estás bien, cariño? ¿Estás bien, querida? Preguntaron al unísono, girando sus rostros hacia el otro al encontrarse sus miradas. Entonces, la comprensión de la sincronicidad que solo podía provenir del amor entre ellos los golpeó rápidamente, y la risa escapó de Naoko y Kenichi. Y tal como llegó, la risa se disipó gradualmente, dando paso a un aire reflexivo que se cernió sobre ambos. Estar bien, no. Es difícil decirlo, hay tanto que procesar, reveló Kenichi con un toque de melancolía. Sí, es como si todo nuestro mundo hubiera cambiado de repente, respondió Naoko con preocupación. Kenichi suspiró una vez más y, tras un momento de silencio, dijo: aparentemente, hay otro mundo donde existen la magia, los espíritus y las bestias mágicas, y parece sacado de un libro de El Señor de los Anillos.
y nuestro hijo fue trasladado allí cuando salió para ir a la tienda de conveniencia y se quedó allí durante 1 año y medio, añadió Naoko pensativa. Y ahora, de alguna manera, logró regresar, y trajo consigo a una elfa, 2 demonios, una niña pequeña y un zorro que en realidad son espíritus centenarios, un comerciante que es el rival de la elfa para convertirse en reina, el caballero del comerciante, y griega. Bueno, esa pequeña niña de cabello azul, Meili-chan, parece ser la más normal, pero no dudaría que tenga alguna peculiaridad como las demás, dijo Kenichi. ¿Y qué opinas de eso, Kenichi? Preguntó Naoko. Es extraño, pero no tengo miedo. Claro, es horrible saber que Subaru, desde su perspectiva, estuvo lejos de nosotros durante 1 año y medio en una tierra extraña, y ahora entiendo por qué lloró al verte y abrazarme así, pero es extrañamente reconfortante ver a Subaru rodeado de amigos que parecen preocuparse tanto por él, aunque no sean exactamente humanos, jeje. Jaja, es cierto, y además, Subaru parece haber madurado con todo esto. Veo cómo interactuaba con sus compañeros en ese entonces, y de alguna manera, ya no veo a ese chico que siempre parecía ocultar su tristeza, aislándose en su habitación y dejando de ir a la escuela. El Subaru que veo ahora parece más vivo. Dices que estaba vivo, pero por todo lo que nos ha contado, podría haber muerto muchas veces, y al parecer, sufrió mucho después de eso, dijo Kenichi con sinceridad. Naoko hizo una pausa por un momento, su respiración se volvió un poco más pesada con el pensamiento. Era cierto que su hijo estaba vivo y bien, pero la idea de que pudiera haber muerto como resultado de la serie de problemas que había descrito hasta ahora era un pensamiento aterrador, y Naoko no pudo evitar llevarse la uña del pulgar a los dientes y comenzar a morderla mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Después de unos instantes, se quitó la uña de los dientes y se secó las lágrimas que se le formaban en los ojos. Luego, suspiró profundamente y dijo, eso es solo un y sí. No quiero pensar en eso. Al oír esto, Kenichi decidió dejar el asunto en paz por ahora. Después de todo, centrarse en las posibilidades negativas que podrían haberle ocurrido a Subaru en sus aventuras no les serviría de nada, y en ese momento, ya tenían mucho que considerar y organizar. Pero dejando de lado los que hubiera pasado si, cariño, ¿cómo te sientes con todo esto? Preguntó Kenichi. De hecho, cuando Naoko hizo el esfuerzo de no pensar en posibilidades negativas y miró la realidad ante sus ojos, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Honestamente, Kenichi, sería extraño si dijera que encuentro toda esta situación increíblemente fascinante. Aunque ya puedo imaginar la respuesta, aún necesito preguntar, ¿por qué? Kenichi le sonrió. Bueno, ¿por qué no sería fascinante? Si consideramos a los 2 espíritus como personas, entonces tenemos 8 personas en esta casa que no son de este mundo y que incluso pueden hacer magia. 5 de ellos no son exactamente humanos, pero son personas encantadoras. Julius-san y Anastasia-san parecen personas muy respetables, y ya me veo llevándome bien con Meili-chan. Además, al parecer vamos a vivir con ellos, al menos por un tiempo, explicó Naoko con cierta emoción en la voz. Bueno, cuando lo dices así, hasta yo me emociono, dijo Kenichi con una leve risa. Como tú mismo dijiste, parecen personas estupendas, y lo mejor de todo, todos parecen llevarse muy bien con nuestro Subaru. Puedo ver en sus ojos y acciones cuánto respetan y admiran a nuestro hijo, y eso me llena de orgullo. Quizás incluso más que respeto y admiración, dijo Naoko con picardía. La forma en que Ren-san y Emilia-san miran a Subaru es bastante sugerente. Creo que el amor está en el aire. No solo eso, sino también como las mira nuestro hijo. Kenichi se tapó la cara con las manos para ocultar su orgullo, mezclado con vergüenza. Dios mío, mi hijo se está ganando a estas 2 chicas. Esto es demasiado para el corazón de mi padre. Ja ja ja. La risa escapó de las bocas de ambos adultos. Después de unos momentos, cuando la risa se calmó, una bombilla se encendió en la cabeza de Naoko. Cariño, pensándolo bien, tenemos que comprarles ropa a todos, ¿no? Es cierto, la única ropa que tienen es esa que parece cosplay, murmuró Kenichi. Quizás deberías ir a comprarles ropa mañana. Sí, no pueden vivir con esa ropa tan rara, dijo Naoko. De acuerdo.
Mañana pasaré por la tienda de segunda mano del Distrito Central a comprar ropa para todos. Y trataré de llevar a Subaru conmigo, ya que seguro que tiene alguna idea de lo que les gustaría vestir a sus amigos. Uno suena como un buen plan, respondió Kenichi alegremente. Pero, cariño, susurró Naoko. ¿Sí? ¿Y qué hay del aspecto económico? O sea, además de la ropa, tendremos que mantenerlos por tiempo indefinido. ¿Podremos arreglárnoslas con nuestras circunstancias actuales? Tienes razón, querida, dijo Kenichi pensativo. Pero además de mi sueldo, también tenemos nuestros ahorros. ¿No son esos nuestros ahorros de emergencia? Preguntó. Creo que esta situación es una emergencia, jeje, dijo Kenichi en tono juguetón. Así que creo que estaremos bien por un tiempo. ¿Pero qué pasa después de eso? Kenichi, aún acostado, se giró hacia Naoko, y ella, siguiendo su ejemplo, también se giró hacia él. Ambos, acostados, se miraron, sus miradas se cruzaron. Ya encontraremos una solución, dijo Kenichi sonriendo con expresión confiada. Los ojos de Naoko brillaron con el reflejo de su amado. Oh, querida mía, dijo Naoko, casi encantada. Se acercó a Kenichi, acurrucándose contra él, quien a su vez se acurrucó contra ella, compartiendo no solo su calidez, cercanía y afecto mutuo, sino también una chispa de cariño. Cariño por quienes acababan de conocer, por quienes venían de otro mundo, por quienes habían convivido con su hijo y lo habían cuidado, y por quienes su hijo apreciaba profundamente. Uno, aunque era demasiado pronto para forjar una relación agradable y placentera con estos huéspedes únicos, pues aún no se había desarrollado, Naoko y Kenichi decidieron que los protegerían. Por su hijo, y también por ellos mismos, harían todo lo posible por cuidar, convivir y proteger a estos seres de otro mundo. Y con esto se establecieron por un tiempo más. Fuera de la habitación de Naoko y Kenichi, Subaru estaba en la habitación de invitados. Estaba terminando de organizar la habitación donde dormirían a partir de ahora Emilia, Ren, Ram, Anastasia y Meili. La habitación era sencilla y, como no se usaba mucho, no estaba muy amueblada. Sin embargo, tenía una ventana, un armario relativamente sencillo donde guardar sus pertenencias y 4 futones medianos alineados en el suelo. Rem y Ram compartirían uno sin problema, Emilia y Meili dormirían en los suyos, y Anastasia compartiría el suyo con Eridna, por supuesto. Es una pena que no tengan pijamas para ponerse, ¿eh? Reflexionó Subaru. Después de asegurarse de que las chicas estaban cómodas en la habitación de invitados, Subaru llevó a Julius a su propia habitación. Después de todo, de ahora en adelante tendrían que dormir en la misma habitación. La idea de regresar a su habitación así después de 1 año y medio sin duda despertó una extraña sensación en el corazón de Subaru. Después de todo, era allí donde pasaba la mayor parte de su tiempo recluido, aislado del mundo, sumido en sus propias inseguridades. Ese solitario Subaru era ciertamente alguien que ya no existía, alguien a quien Subaru había dejado atrás hacía mucho tiempo. Hola, mi viejo amigo. Al abrir la puerta de su habitación y verlo fugazmente, esas fueron las palabras de Subaru. Dio unos pasos hacia adelante, examinando su entorno. Como era de esperar, era exactamente como lo recordaba, nada fuera de lugar. Julius también entró, llegando justo detrás de Subaru, y pudo vislumbrar la habitación de Subaru, que también sería su habitación, por sí mismo. Y su primera impresión no pudo ser más extraña. Esa habitación, al ser un poco más pequeña que la habitación de invitados, era diferente del resto de la residencia. En las paredes había, como podría describirlas Julius, pinturas artísticas que mostraban ilustraciones de, principalmente, niñas, en un estilo artístico estilizado completamente diferente de los tipos de ilustraciones a los que estaba acostumbrado. Además, la presencia de caracteres desconocidos, que Julio asumió que eran la escritura de este mundo, estaba en todas partes, lo que hacía que el caballero se sintiera un poco incómodo con el hecho de que no podía leerlos y entenderlos, aunque, aparentemente, este mundo y su mundo compartían el mismo idioma hablado.
En otra parte de la habitación, había algunas estanterías llenas de lo que probablemente eran libros que contenían ilustraciones muy similares a las imágenes que Subaru tenía en sus paredes, y no solo eso, sino que había una presencia constante en las estanterías de pequeñas figuras de personas, principalmente niñas, en todo tipo de disfraces y poses únicas. Curiosamente las figuras no parecían exactamente humanas, eran estilizadas y diferentes, parecidas a una ilustración, pero con 3 dimensiones. Había una gran variedad de cosas en esa habitación, tan diferentes a las que Julius conocía en su mundo, y apenas comenzaba a familiarizarse con esta, que ni siquiera se atrevía a intentar describirla. En resumen, la habitación era extraña, sofocante, extravagante y, sobre todo, fascinante. Interesante, murmuró Julius. ¿Qué? Preguntó Subaru. Nada, ¿estás seguro? Bueno, en realidad, hay tantas cosas en esta habitación que me gustaría preguntar que ni siquiera sé por dónde empezar, explicó Julius, un poco incómodo y pensando profundamente. Subaru suspiró mientras sonreía levemente. Normalmente, para alguien como Subaru, que había vivido como un nerd solitario durante una cantidad considerable de tiempo, acumulando todas estas colecciones de manga, novelas ligeras, juegos, muñecas y todos los carteles que había pegado en las paredes, podría ser bastante vergonzoso mostrarle una habitación como esta a cualquier persona normal. La reacción más común sería que la persona que viera su habitación pensara que era raro, y Subaru no estaría seguro de mostrar ese lado de sí mismo a nadie. Pero aún así, a pesar de sentirse inseguro de mostrar este lado de sí mismo a alguien, este oscuro pasado que dejó atrás, Subaru no podía decir que había dejado de gustarle las cosas que solía consumir, como el anime, el manga, los juegos y las novelas ligeras, porque eran cosas que habían estado con él durante la mayor parte de su vida y son una parte importante de quien es. Sin embargo, incluso con todo eso en mente, en ese momento, Subaru no sintió miedo, vergüenza o inseguridad en presencia de Julius, no cuando Julius miraba su habitación no con desdén, sino con profunda curiosidad. Entonces Subaru reflexionó. ¿Por qué avergonzarse de las cosas que le gustan? ¿Por qué avergonzarse de un pasado que ya no lo definía? Aunque esta habitación alguna vez significó escape, aislamiento e inseguridad, Subaru, al contemplar la figura de Julius, un caballero noble, honorable y disciplinado, decidió darle un nuevo significado a esa habitación, un nuevo significado a las cosas que le gustaban y un nuevo significado al yo que había dejado atrás. Bueno, dijo Subaru. Elige lo que más te haya llamado la atención y te lo explicaré lo mejor que pueda. La mirada de Julius vagó un poco por los estantes de la habitación de Subaru. Pasó por las figuras peculiares, los objetos que no reconocía y los volúmenes de manga y novelas ligeras, aunque Julius no sabía exactamente qué eran, hasta que se detuvo en un volumen específico que parecía algo diferente de los demás. Luego se acercó al estante en cuestión y colocó cuidadosamente sus manos sobre el volumen en cuestión. Subaru, al ver la escena, arqueó una ceja con cierta diversión. La elección de Julius le interesó profundamente. Julius examinó lo que tenía en las manos y rápidamente concluyó que era un libro. Echó un vistazo a la portada, analizando su contenido. En la portada del libro había una ilustración estilizada de lo que parecía ser una joven de piel clara, cabello rubio y ojos azules apagados, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco y una chaqueta azul. Además, estaba rodeada de innumerables flores, cuyos colores variaban en diferentes tonos de púrpura. También había palabras y frases escritas en la portada, pero todo estaba en caracteres que Julius aún no podía leer. Violet Evergarden, dijo Subaru con una sonrisa. 6. Esto, empezó Julius, tocando el volumen con 2 dedos, como si estuviera manipulando una reliquia. ¿Es uno de tus manuscritos? Algo así, respondió Subaru. Es una novela ligera, un tipo de libro de aquí. Tiene historia, sentimientos, a veces incluso ilustraciones. Pero no lo subestimes, este me hizo llorar mucho. Julius giró la cabeza hacia Subaru, intrigado. ¿Por qué? Subaru se sentó en la cama y suspiró. No estaba cansado, pero sí pensativo. Violet fue una niña soldado. Solo sabía obedecer, matar y proteger.
Nunca sintió amor, nunca supo lo que era. Hasta que un día, el hombre al que más respetaba le dijo que la amaba, y murió. Así que empezó a escribir cartas a otras personas, intentando comprender su significado. No solo las palabras, sino los sentimientos que las cubrían. Julius escuchó en silencio. Tenía la mirada fija en la portada, pero su atención estaba completamente centrada en Subaru. Quería entender lo que significaba ser humano y griega. Subaru dudó un momento, como si abriera una herida vieja pero familiar. Cuando leí eso, me di cuenta de que, aunque no había pasado por guerras, yo también había vivido sin comprender lo que sentía. Simplemente seguí adelante. Con miedo. Solo. El silencio se hizo más profundo entre ellos, pero no era incómodo. Era una respiración compartida. Julius finalmente se sentó junto a Subaru, con el libro en las manos. Su voz era tranquila, casi reverente. Veo que esto es especial para ti. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Por qué? Subaru sonrió, mirando la habitación y luego a sí mismo. Este libro no es solo una historia. Fue el primero que me hizo darme cuenta de que, está bien no saber qué sentir. Está bien, necesitar tiempo para comprender. Cuando no sabía cómo lidiar con mis sentimientos, todo esto, señaló vagamente los pósteres, las muñecas, el manga, fue mi escape, una forma de huir de mis sentimientos. Pero también fue una armadura que me ayudó a sobrevivir. Julius tenía sus ojos amarillos fijos en Subaru, escuchando atentamente. Pero ahora he decidido que no quiero que esta habitación sea un lugar de escape. Quiero que sea un lugar donde compartir lo que me ayudó a sobrevivir. Julio volvió a mirar a la joven ilustrada en la portada del libro. Julius desconocía el pasado de Subaru y jamás podría decir que comprendía sus conflictos internos derivados de él. Pero algo sí entendía. Comprendía que algo como este libro que sostenía en sus manos podía llevar a Subaru a una profunda reflexión sobre sí mismo, ayudándolo a encontrar sabiduría. Así que, aunque fuera en forma de historias, ilustraciones estilizadas, ficción, ¿cuánta sabiduría hay en este mundo? ¿Qué más, aparte de Violet Evergarden, podría cautivarlo hasta el punto de enseñarle cosas valiosas? Con estos pensamientos en mente, Julius sonrió. ¿Sabes? Empezó Julius, con un tono ligeramente juguetón. Si quieres compartir todo esto conmigo, podrías enseñarme a leer y escribir primero, ¿no crees? Subaru soltó una risita y respondió. Sí, sí. Sí, encontraré la manera de enseñarles a leer y escribir. Y después, les mostraré cosas geniales. Violet Evergarden es solo el principio. Estoy deseando que llegue, dijo Julius con una leve sonrisa. Después de hablar un rato más sobre cosas como manga, juegos, novelas ligeras y otras cosas, Subaru y Julius acordaron que, aunque la habitación de Subaru tenía una cama, Subaru estaba acostumbrado a dormir en su futón, que estaba al lado de la cama, y por lo tanto, Julius dormiría en la cama, mientras que Subaru continuaría durmiendo en su cómodo futón. Así que, tras acordar quién dormiría dónde, Julius organizó el equipo y las pertenencias que llevaba y finalmente se acostó, listo para quedarse dormido en cualquier momento. Aunque él mismo tenía muchas cosas en las que reflexionar y considerar, comprendió que necesitaba dormir bien. Subaru, por otro lado, bueno, no tenía sueño. Dejando a Julius dormir solo, Subaru salió de la habitación lenta y silenciosamente, sin querer molestar a nadie. No cuando sabía que, a esas horas, casi todos en la casa estaban dormidos o a punto de dormirse. En sus manos, Subaru llevaba una lámpara de proyección llena de dibujos de estrellas de diferentes formas y colores. Siguiendo caminando, Subaru bajó las escaleras y se dirigió de nuevo a la sala. Las luces estaban apagadas y reinaba la oscuridad. Sin embargo, entraba mucha luz del exterior por la ventana de la sala, iluminando lo suficiente como para que Subaru distinguiera las siluetas de los muebles, así como la silueta de una figura sentada en el sofá, mirándolo fijamente. Subaru observó la figura, pasó junto a ella, se acercó a un enchufe cercano y enchufó una lámpara, encendiéndola de inmediato. La habitación, antes oscura, se transformó por completo, iluminada por un campo de estrellas creado por la luz de la lámpara.
Toda la habitación era, al mismo tiempo, una sala de estar común y un hermoso e intrincado paisaje cósmico, lleno de estrellas y nebulosas. No solo eso, sino que la lámpara también se movía, girando lentamente, dando movimiento a ese campo de estrellas, que se superponía a la sala como una galaxia. Es precioso, me parece, dijo la figura sentada en el sofá con un tono encantador. Supongo que esto era lo genial que dijiste que le ibas a enseñar a Betty, ¿no? Era Beatriz, cuyas mariposas en sus ojos brillaban con la luz de las estrellas. Subaru, que sabía desde el principio quién era la persona sentada en el sofá, respondió amablemente. Pensé que te gustaría, Beako. Antes de acostarse en el sofá junto a Beatrice. Subaru ya le había dicho a Beatrice anteriormente que no tenía intención de dormir tan temprano esa noche porque no tenía sueño, por lo que se quedaría en la sala de estar por un rato. Beatrice, que no dormiría sin su contratista bajo ninguna circunstancia, dijo que se quedaría con él, y Subaru, al oír esto, de repente recordó algo que lo hizo sonreír ampliamente, y antes de que Beatrice pudiera preguntar al respecto, Subaru le pidió que lo esperara en la sala de estar mientras arreglaba las cosas con Julius en su habitación, porque según Subaru, cuando regresara, le mostraría algo genial. Y allí estaba ella, ante el cielo que Subaru había traído a la Tierra. Mis padres me regalaron esta lámpara por mi cumpleaños cuando era pequeño. Sabían que me encantaban las estrellas y cosas así, dijo Subaru mientras apoyaba los brazos tras la cabeza y miraba al techo. Esta luz siempre me reconfortaba y me ayudaba a reflexionar. ¿Una lámpara, eh? Dijo Beatrice. Como sea que funcione, creo que Betty te da su aprobación. Me alegro, respondió Subaru riendo. Aunque era plausible, la falta de sueño no era exactamente la verdadera razón de Subaru para no irse a la cama. Lo cierto era que el joven de cabello negro tenía mucho en qué pensar y considerar sobre toda la situación. Aunque la presencia de Beatrice no formaba parte de sus planes al principio, su presencia allí con él era, en realidad, profundamente reconfortante. Con eso en mente, Subaru y Beatrice intercambiaron palabras amables y conversaciones tontas por un rato. Hasta que, en un momento dado, se escucharon unos pasos pesados bajando las escaleras, y después de unos momentos, Ram entró en la sala de estar, cargando a Rem en su espalda. Subaru sonrió cuando los vio a ambos, ya que también había estado esperando que aparecieran. Rem y Ram, al entrar y ser recibidos por el campo de estrellas que brillaba sobre la habitación, no pudieron evitar quedar completamente impresionados e incluso intoxicados por la vista de sus alrededores. «Bebarusu, ¿cómo hiciste esto?», preguntó Ram, tartamudeando. «Uno es Subaru-kun». Rem, igualmente impresionada, también preguntó por él. «Es hermoso, ¿no?», dijo. «Cortesía del Subaru de Betty, en realidad». «Supongo que deberías disfrutarlo», dijo Beatrice con orgullo. «Subaru-kun es realmente increíble», murmuró Rem. «Barusu, ¿podrías explicarme cómo hiciste eso?». «Te lo cuento luego, jeje», dijo Subaru mientras se levantaba y se sentaba en el sofá. «Ahora, Nee-san, pon a Rem aquí en el sofá». Rama sintió con un poco de frustración, ya que tenía mucha curiosidad por la lámpara estrella, pero lo dejó pasar porque en ese momento, tenían cosas más importantes de qué hablar. Subaru puso a Beatrice en su regazo y se sentó en el lado izquierdo del sofá mientras Ram colocó cuidadosamente a Rem en el asiento del medio y finalmente se sentó en el asiento derecho. La razón por la que Rem y Ram estaban en la sala de estar en ese momento era que mientras Subaru estaba ayudando a organizar la habitación de invitados para que las chicas durmieran, Rem confesó que no tenía sueño, lo que tenía sentido ya que acababa de despertar de su estado de hermoso sueño. Entonces Subaru le aconsejó que intentara dormir un poco, pero si no podía conciliar el sueño, podría encontrarse con él en la sala, ya que él tampoco tenía sueño y estaría allí durante la noche, y de esa manera podrían aprovechar para hablar de todo lo que había sucedido mientras Rem dormía. Ram, que también escuchaba la conversación, intervino y dijo que si Rem decidía hablar con Subaru, la acompañaría, pues también había prometido contarle toda la historia junto con Subaru. Además, alguien tendría que cargar a Rem, ya que no podía caminar sola por el momento. Por lo tanto, Ram se mantendría despierto hasta que Rem se durmiera o decidiera encontrarse con Subaru.
Y ahora, en la sala, estaba claro cuál era la decisión de Rem. ¿Emilia-tan no quería venir?, preguntó Subaru. Emilia-sama ya estaba dormida cuando nos levantamos, y pensamos que no sería bueno despertarla, explicó Ram, y Rem asintió con la cabeza. Subaru suspiró y dijo, sí, tiene sentido. De todos modos, dejando eso de lado, creo que tenemos mucho que ponernos al día, ¿no, Rem? Sí, Subaru-kun, dijo Rem. Hay muchas cosas que Rem aún no sabe, y muchas que Rem sabe que ha perdido, pero espero al menos poder seguirles el ritmo. Oh, querida Rem, dijo Ram, poniéndole una suave palmada en el hombro. Nunca te dejaríamos atrás. Así es, Rem, dijo Subaru con amabilidad. No te dejaríamos en la oscuridad. Pero inmediatamente después, la expresión de Subaru se volvió seria. Pero debo advertirte que no es una historia bonita. Aunque ha habido cosas buenas, hemos enfrentado muchas cosas durante este tiempo, explicó Subaru. Ram y Beatrice también asintieron en acuerdo con Subaru, recordando las diversas calamidades que les habían sucedido desde que la existencia de Rem fue devorada. Sin embargo, Rem no se dejó intimidar y adoptó una expresión decidida. Aunque hayan pasado cosas malas, quiero poder compartir al menos un poco de esa carga con Mee-sama y Subaru-kun, para que en el futuro Rem pueda ayudarlos aún más. Subaru y Ram asintieron con sonrisas en sus caras. Eres increíble, Rem, ¿lo sabías?, dijo Subaru con profundo cariño y admiración en sus ojos. Rem se sonrojó ante sus palabras y miró hacia otro lado avergonzado. Me alegro de que Subaru-kun piense eso. Subaru dejó escapar una leve risa antes de suspirar. Está bien, Rem, comencemos con lo que pasó después de que nos separamos ese día, después de la batalla contra la ballena blanca, comenzó Subaru. Bajo el testimonio de las estrellas brillando sobre ellos, y bajo el amor